Hoy vamos a hablar sobre transporte público. Transporte es un elemento esencial en la sociedad moderna. Las ciudades circulan alrededor del transporte público. Es la sangre y el motor de los aparatos productivos de nuestras ciudades y que nos permite mejor calidad de vida. Entonces es un elemento esencial para tener en cuenta y para analizar. Hoy vamos a tratar de entender cuáles son los factores que han hecho que el transporte público haya perdido relevancia en los últimos años. ¿Qué está pasando con el transporte público? ¿Cuáles son esos principales factores que están afectando el uso del transporte público? ¿Qué repercusiones puede tener? ¿Y cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta al momento de diseñar algún tipo de políticas para incentivar el uso del transporte público? Quiero iniciar por presentar en una gráfica muy sencilla. Desde 1999, el número de pasajeros por día transportado en el sistema de transporte público masivo en las principales ciudades de Colombia ha ido perdiendo participación, ha ido perdiendo número de personas que transportan diariamente. Y eso se puede observar en la gráfica que tengo atrás. En términos de las principales ciudades del país, ciudades intermedias, el número de pasajeros transportados ha ido disminuyendo sustancialmente. Esa disminución tiene que tener alguna explicación. El número de personas en las ciudades ha ido en aumento. Entonces no tiene mucho sentido que hoy veamos que se está transportando menos gente en transporte público en las ciudades que lo que se hacía anteriormente. Entonces, dos hipótesis relacionadas con esto son: primero, ha habido un importante incremento en los ingresos de las personas. En la primera década del siglo, entre el año 2000 y el 2011, el PIB per cápita se incrementó de manera sustancial al pasar de 3.9 millones de pesos por persona a 6.6 millones de pesos por persona. Es un incremento muy importante que tendrá efectos en el uso del transporte público. Luego veremos que en términos de sustitución las personas pueden tomar otras decisiones cuando sus ingresos aumentan. Por otra parte, ese incremento en los ingresos, acompañado por una reducción del precio de las motocicletas, hace que cada vez sea más alto el poder adquisitivo de las personas en términos de transporte público. Ya hablando en términos específicos, eso se ve reflejado en la siguiente imagen, en términos de que en el 2008 a una persona en promedio le costaba 8.6 salarios mínimos adquirir una motocicleta de 120 centímetros cúbicos. Mientras que ese dato para el 2013 es de 6.7. Eso muestra un incremento en el poder adquisitivo de las personas que los lleva a poder tomar decisiones adicionales, no necesariamente amarrarse al transporte público. Otro elemento que debemos considerar entonces para explicar la disminución del uso del transporte público masivo en las ciudades de Colombia es el deterioro de la calidad. No obstante, hay muchas dificultades para medir esa calidad. Una de las variables que tenemos a mano para hacerlo es la velocidad en el transporte público. Y en ese sentido, vemos que en los últimos años, los principales medios de transporte público masivo en las ciudades de Colombia han ido reduciendo la velocidad en la que transportan a las personas. En ese sentido, por ejemplo, información dada por el proyecto Cartagena ¿Cómo vamos?, con quienes realizamos un trabajo semestral de medición de las velocidades de tiempos de transporte con apoyo de la Universidad Tecnológica, nos muestra que en Cartagena la velocidad promedio, por ejemplo para el año 2013, es de alrededor de 15 kilómetros por hora en los buses, mientras que esta velocidad promedio en ciudades que ya han implementado los sistemas de transporte masivos es de alrededor de entre 25 y 30 kilómetros por hora. Eso es muy importante porque nos muestra que en Cartagena probablemente, y en muchas, así como en otras ciudades intermedias del país, nos estamos moviendo a la mitad de la velocidad que sería recomendable o eficiente para un medio de transporte masivo. Eso tiene unos costos muy importantes en términos de oportunidad, costos de oportunidad
para la ciudad. Eso cuesta en términos de productividad, de lo que los trabajadores podrían estar haciendo en sus fábricas o en sus empresas, en vez de estar sentados en un bus esperando a llegar a su destino. ¿Qué ha hecho el gobierno para implementar soluciones con respecto a lo que está sucediendo en el transporte público en Colombia? Ha implementado unos sistemas de transporte masivo que inicialmente se están construyendo en 6 ciudades intermedias y que inició con la construcción del proyecto Transmilenio en Bogotá. Estas ciudades intermedias básicamente tendrán un elemento de aporte a la eficiencia del transporte público, pero actualmente no sabemos aún cuál será la demanda por estos sistemas de transporte. Existe cierta incertidumbre sobre esto, existe cierta incertidumbre también sobre qué tan sostenibles serán estos proyectos que se piensa deberían ser autónomos en la consecución de sus recursos. No existen en ese sentido unas estimaciones de demanda potencial que sean confiables y adicionalmente asumimos que si en algún momento estos sistemas de transporte tienen algún tipo de déficit, pues serían los gobiernos locales los que tengan que entrar a financiar esos déficits de estos proyectos vía impuestos. Entonces, estos elementos son muy importantes para considerar y los hemos tenido en cuenta en una investigación que hemos desarrollado, un programa de investigación que venimos desarrollando desde la Universidad Tecnológica de Bolívar, orientado precisamente a eso, a estimar la demanda por transporte público en las principales ciudades de Colombia. ¿Y cuáles son los principales resultados de ese trabajo? Los voy a señalar a continuación. En primera instancia, lo que medimos medimos es las elasticidades encontradas con respecto a los principales factores. Una elasticidad es una medida de sensibilidad que nos permite determinar qué tanto responde la demanda ante cambios en determinadas variables, como por ejemplo el precio, la velocidad, la frecuencia del medio de transporte, los ingresos de las personas, y esos elementos los tratamos de medir en términos del impacto que pueden tener con respecto a la demanda por transporte público. Esa medición se hace con una medida llamada elasticidad. Esta elasticidad nos permite entonces ver si el valor de la elasticidad es positivo, nos indica que un cambio en la variable aumenta la posibilidad de que se consuma el bien, en este caso transporte público. Si es negativo, pues el impacto entonces será en reducción de la demanda. Entonces vamos a ver estos resultados en términos de las 4 variables principales que encontramos en nuestros estudios. Como resultado de nuestras investigaciones sobre el tema de transporte público, hemos identificado 4 principales factores como los elementos que más inciden en el consumo de este servicio. Hemos identificado el precio, hemos identificado que en el transporte público es la tarifa del transporte público, los ingresos de las personas, la velocidad del transporte público y la frecuencia y disponibilidad de este transporte público. La medida con la que podemos identificar el impacto que tienen los cambios en cada uno de estos factores en la demanda de los bienes del servicio de transporte público es la elasticidad. Y lo que hemos encontrado es lo que vemos a continuación. En el caso del precio, encontramos que el efecto de un incremento del precio en la demanda por transporte público es negativo y es equivalente a 0.68. Esto quiere decir que ante un aumento en la tarifa de un 1%, la cantidad de personas que consumen transporte público, que usa el sistema de transporte público, se reduce en 0.68%. En el caso siguiente, los ingresos, lo que observamos es que el efecto de un incremento en los ingresos también es negativo. Un incremento de un 1% en los ingresos de las personas reduce la demanda por transporte público en 0.29%, lo cual es un elemento muy importante para tener en cuenta en términos de diseño de políticas de transporte. Los otros 2 elementos que les mencionaba, la velocidad y la frecuencia, se encuentran por encima de la línea de cero. Quiere decir que los parámetros son positivos, teniendo un efecto
el incremento en cada una de estas características, un efecto positivo sobre la demanda. En el caso de la velocidad, encontramos que un aumento de un 1% en la velocidad promedio de transporte incrementa la demanda en 0.42%, o lo que es equivalente, un incremento del 10% en la velocidad incrementaría la demanda en 4.2%. Es un elemento importante a considerar, pero más importante aún es lo que parece valorar el consumidor en términos de frecuencia y disponibilidad del transporte público. Encontramos que la frecuencia, que es el parámetro más alto que encontramos, de 1.13 en promedio, quiere decir que un aumento en la disponibilidad del transporte público de un 1% aumenta el uso del transporte público en un 1.13%, más que proporcional. Estos son los principales elementos que hemos identificado, que por ejemplo nos indican cómo las personas parecieran valorar más el tiempo de espera en el paradero que el tiempo que están en los buses en su desplazamiento durante la ruta. Esto lo podemos observar en las diferencias entre el efecto de la velocidad y el efecto de la frecuencia, que el caso de la frecuencia es mayor. Estos resultados nos sirven para de alguna manera hacer recomendaciones de política pública que vamos a comentar a continuación. Entonces, en términos generales, de estos trabajos podemos concluir que hay un elemento muy importante para considerar en el diseño de políticas públicas y es precisamente tener en cuenta que los precios tienen un efecto importante. Entonces es necesario pensar muy bien cuál será la estrategia de definición de precios para, por ejemplo, los medios de transporte masivos que se están implementando en las ciudades, como el caso de Cartagena, Transcaribe, por ejemplo. Y dos elementos muy importantes que están asociados con el hecho de que las personas están reduciendo su participación o su consumo de estos bienes de transporte público. El hecho de que se ha deteriorado la velocidad y de que la frecuencia es muy importante en el uso del sistema. Estas dos variables son entonces claves para diseñar políticas de transporte público que fomenten el uso de los transportes formales. Y por último, identificamos que la demanda por el transporte público es un bien inferior. Como lo señalaba, aumentos en los ingresos hacen que la gente decida tomar otros o desplazarse hacia otros tipos de transporte. Transporte privado, por ejemplo, la compra de una motocicleta o la compra de un automóvil, hacen que se reduzca la demanda por transporte público y que se aumente la demanda por otros bienes. Y en ese sentido, sería lógico que se propusieran algunos mecanismos, por ejemplo, de subsidio al transporte público para incentivar su uso, dado que además puede ser un elemento que fomente la equidad, pues las personas que finalmente están utilizando el sistema de transporte público en estas ciudades son las personas de menores ingresos. Eso ayudaría a cerrar las brechas existentes en términos de ingresos y a fomentar el uso del transporte público. Los invitamos a que nos sigan con todas las actualizaciones de las investigaciones de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar para que estén enterados de lo que estamos haciendo, nuestras investigaciones y los proyectos que tenemos.